comentábamos al inicio del programa, ayer finalmente ingresó el proyecto de ley de reconstrucción, de reactivación, la iniciativa miscelánea, que incluye una serie de medidas que buscan reactivar el crecimiento. Les comentábamos también el aumento del acceso a la vivienda, entre otros elementos. Y aquí, en este programa, vamos a estar ahondando en las medidas tributarias, porque en el corazón de esta iniciativa está el recorte de impuestos del 27 al 23% de manera paulatina. También se eliminarían las contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años. Se hacen algunos ajustes también al FUT y se establecen también medidas transitorias como, por ejemplo, incentivos tributarios para la repatriación de capital. Bueno, de todos estos elementos vamos a estar conversando con Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren y Asociados. Fue miembro también de la Comisión Tributaria de la CPC, abogado tributarista, que se está sentando ya al lado mío. ¿Cómo está Luis Felipe? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Luis Felipe, la reducción del impuesto corporativo era parte fundamental, central, en realidad, del programa económico de José Antonio Kast. La pregunta es si se va a lograr tener el impacto deseado de llegar a crecer al 4% y elevar el PIB tendencial. Eso es lo que se están preguntando los inversionistas. Ahora, como abogado por el lado de la inversión, ¿qué tanto mueve la aguja esto para las grandes empresas? Bueno, muchas gracias por la invitación. En mi concepto, y tenemos la experiencia de los últimos 30 y tantos años, efectivamente Chile, cuando mayor inversión tuvo, mayor liberalización del sistema, mejores tasas, un sistema tributario mucho más competitivo, recibió mucha inversión extranjera y el crecimiento fue extraordinario. ¿Estamos hablando desde qué año? Desde aproximadamente el año 93, 95, hasta el año 2000 aproximadamente. Luego viene, y ahí se nota de inmediato el impacto, cuando comienza a subir, en definitiva, la tasa del impuesto a la renta y comienza a bajar el crecimiento, ¿ya? Pensemos, incluso en la década, final de la década de los 90, un motivador muy grande de la inversión y del crecimiento pasa precisamente por la construcción. Corría más o menos el año 98, estaba en el gobierno del presidente Frei, y una cosa anecdótica, pero que fue un tremendo impulso, y que se relaciona con que se venía la crisis asiática en aquellos años. Sí. Y se establecieron incentivos para rebajar de la base imponible del impuesto global complementario los intereses que se pagaran por los créditos hipotecarios. Eso fue refinándose con los años, pero fue un tremendo incentivo. Si lo comparamos ahora, hoy día tenemos un stock muy grande, vienen medidas, se modifica la ordenanza de construcción, en fin, se dice que se va a bajar en un 15% aproximadamente el stock de viviendas, sí. Hay un incentivo al DFL2 y la renta de arrendamiento con una tasa única de un 5%, en fin, todo eso es empujando en definitiva la construcción, porque nos enseñan, incluso cuando estudiamos economía en derecho, que el mayor efecto multiplicador de la inversión lo tiene la construcción, sí. Porque se mueve todo el sistema. Claro. Entonces, hoy por hoy, si se reactiva la construcción, indudablemente que es el gran motor de la economía, y eso es uno de los puntos importantes, porque hoy día tampoco se está construyendo mucho, porque el acceso al crédito, que ese es uno de los grandes problemas, si comparamos, por ejemplo, a principios de la década por el 2010, se compraban departamentos. Había muchos jóvenes, 30, 32 años de aquella época, que pedían créditos y con la renta iban financiando esa deuda hipotecaria porque tenían los departamentos arrendados. Y porque el pie exigido también era más bajo. Exactamente. Entonces, todo eso es un tremendo impulso para efectos del crecimiento, y eso va generando capa por capa que todas las actividades se dinamicen. Sí, efectivamente. Ahora, para hacer algo de historia tributaria nomás, efectivamente en los 90 la tasa estaba en torno al 15%, correcto. Después fue subiendo en la reforma del 2018, finalmente quedó en 27%, entre medio también tuvimos esta alza transitoria, se suponía post-terremoto, pero sabemos que cuando se suben los impuestos es tremendamente difícil bajarlos. Históricamente siempre se ha mantenido en nuestro país, además. Sí. Ahora, ¿qué tanto le afecta a una empresa una tasa del 27 versus el 23?
si se toman otros elementos que también son necesarios para la inversión, como por ejemplo la estabilidad tributaria, porque acá también se implementa un elemento de invariabilidad y también otros elementos como la seguridad, que quiero decir, ¿qué tanto mueve la aguja para una empresa? El tema de los impuestos versus otros elementos. Bueno, el tema de los impuestos, perdón, es la competitividad de nuestro sistema tributario, ¿no? Nosotros hoy día estamos compitiendo fuerte, por ejemplo, con Perú, ¿no? Perú tiene unos desbarajustes políticos que dan una inestabilidad que hoy día se demuestra. O sea, dicen que los resultados de las elecciones van a salir en mayo. Nosotros los tenemos a la 1:30 o 2 horas de cerrarse las votaciones, por ejemplo. ¿No? Indudablemente, si vamos a invertir 500, 600 mil o miles de millones de dólares, queremos tener súper claras las reglas políticas, estabilidad, gobernanza y gobernabilidad clara. En Chile eso también lo tenemos, en definitiva, pero el sistema tributario es un costo, y como hay un costo ahí asociado a la actividad, en definitiva, que voy a desarrollar, indudablemente necesito tener reglas claras. ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cómo voy a pagar? ¿En cuánto tiempo puedo amortizar mi inversión? ¿Y cuál es la rentabilidad que me va a generar? Esas son 4 variables claves, y una de esas es el impuesto. Naturalmente que una tasa de 23 no es lo mismo que una tasa de 27, indudablemente. Y eso es lo que se pretende llegar al año 2029. No es que vaya a bajar este año la tasa a 23%, ¿ya? Es un descenso gradual. Pero mientras menos tasa hay, mayor es el incentivo a invertir, porque tengo la posibilidad de aumentar mis ganancias, indudablemente. Sí, efectivamente. Ahora, sobre la invariabilidad tributaria que se establece por 25 años para proyectos por más de 50 millones de dólares, ¿es suficiente para lograr el retorno de la inversión esperada con los proyectos que has asesorado, a las empresas que has asesorado? ¿Ese plazo de 25 años tiene sentido? Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. De hecho, si uno mira cómo operaba el decreto ley 600, los grandes proyectos mineros que se implementaron bajo la vigencia, que fundamentalmente fueron esos tipo de proyectos, otros en energía, no utilizaban mucho el beneficio, ¿ya? Porque la eficiencia ellos la obtienen por otros lados, por la vía de buenas negociaciones con sus proveedores, de maquinarias, en fin, el financiamiento, ese tipo de cosas. Por ende, lo que entrega, como tú bien decías, es certeza, es seguridad, reglas claras, es esa invariabilidad, que si yo me voy a ir a determinado cambio político enfrentándolo, mi tasa no va a crecer al 45%, sino que se va a mantener en la tasa que está fijada, en el caso como ocurría antes en el decreto ley 600, con mi contrato de inversión, y tenía yo garantizada esa tasa del 35%. Esa es la garantía que más buscan los inversionistas, de tener reglas claras. Claro. Ayer conversábamos con la ex subsecretaria de Economía y la presidenta de Grande Pyme, Katia Trusic, y ella nos decía que en realidad esta invariabilidad o esta certeza también debe ser considerada para las pequeñas empresas. ¿Existe cierta evidencia de elementos de invariabilidad tributaria para las pymes en otras partes del mundo, por ejemplo, para ver si es que tendría sentido también, para no estar inventando la rueda aquí? Claro, la idea no es inventar la rueda, sí, sino que es simplemente lavar la ropa sucia en casa, ¿ya? Y hoy día teníamos, pareciera, una discusión de que si la tasa se mantenía en 12.5, subía porque iba a ser creciente, pero lo que se dijo ayer, no, la tasa se mantiene para las pymes, que es lo más lógico además, ¿ya? Ahora, en experiencia comparada, indudablemente España tiene sistemas específicos, digamos, que mantienen la tasa por largo tiempo, pero el hecho de esta invariabilidad también depende de la variable política, porque una ley se puede cambiar según el Congreso que esté. O sea, nosotros hoy día estamos en un balancín tributario, si uno lo mira como los juegos de los niños. Porque si uno se recuerda, el 7 de junio del año 2022, el gobierno anterior ingresó un proyecto que era draconiano. Entonces, llevaba las tasas muy arriba, en fin. Y ahora... Pero, perdón, 2022, ahí se mantenía la tasa corporativa, había ciertos incentivos que permitían bajar la tasa y la subían para las personas. Correcto. A eso me refiero. ¿Ya? Había una tasa que subía para el impuesto personal, el impuesto global complementario. Tasa que hoy día, desde el punto de vista empresarial, es muy alta, porque efectivamente es un 44,42%. O sea, si uno dice, hablemos de un número redondo, 45% de impuestos, eso significa que de 100 pesos que ganas mensual, 45 se los lleva de impuesto del fisco. Es un desincentivo grande porque es casi la mitad, ¿cierto? Hay que pensarlo muy bien para efecto de tomar una opción como esa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el balancín va hacia el otro lado ahora, porque estamos bajando las tasas, ¿ya?
Eso es un factor también de inestabilidad y que te dice, bueno, aquí hay cierta polarización también en el propio sistema tributario, porque este pobre sistema tributario nuestro ha venido sufriendo, llevamos 14 reformas y ninguna ha generado las proyecciones que se señalaban. Por la del 2014, que desintegró parcialmente el sistema, no recaudó lo que quería. El año, por ejemplo, 2023, cuando se establece el impuesto al lujo, tampoco ha recaudado mucho, ¿ya? La repatriación de capitales anterior tampoco. Bueno, eso tiene otro fenómeno porque ya hubo mucho mal llamado repatriaciones, mucho blanqueo de esos utilidades. Esta va a ser la tercera. Que están fuera. Claro, pero ahí hay un distingo hoy día. Y una cosa es lo que yo mantengo, entre comillas, oculto, y otra cosa es lo que yo traigo, porque en las reformas anteriores yo no tenía que obligarme a traer la plata, sino que simplemente decía, mire, yo tengo tanto y lo que me va generando, o sea, pago esa primera descarga de impuestos cuando lo revelo, pago el 8%, por ejemplo. Y después voy tributando por los incrementos de patrimonio. Sí, me interesa que hablemos de la repatriación de capitales también, pero antes de eso mencionabas que cuando se afectaba o se tenían impuestos altos a los ingresos de las personas, ocurrió un desincentivo. ¿Un desincentivo para qué? Lo pregunto porque hay toda una discusión en este minuto en las cartas al director del Mercurio entre Mario Weissblut y otros economistas sobre el impacto que tiene bajar los impuestos a las personas o a las empresas en crecimiento. Mario Weissblut decía que en realidad un estudio de la London School of Economics muestra que en los últimos 50 años, cuando han ocurrido recortes en las tasas corporativas, el efecto en crecimiento no ha sido tan notorio, pero el contraargumento de eso es que ese estudio justamente se fija en el impuesto a las personas, no tanto en el impuesto corporativo. Pero entonces, ¿cuánto incentiva en realidad una reducción en la tasa de impuestos de las personas al crecimiento? ¿Hay efecto o no hay efecto? Yo creo que sí hay efecto. A ver, aquí también hay que distinguir. Y eso lo tenemos que linkear con la integración del sistema, ¿no? ¿Se puede acercar más al micrófono para escucharlo? Ahí sí. Sí. Decía que hay que linkearlo también con la integración del sistema, ¿no? Hubo una lucha grande que se logró y por eso se desintegró parcialmente el sistema, porque en un sistema integrado, el impuesto que paga la empresa después lo rebaja en su impuesto personal el contribuyente, digamos, o sea, la persona natural, el que está expuesto al pago del 40%. Hoy día no, hoy día lo que hace es reponer un 35%, o sea, puede usar el 65% de ese impuesto y se encarece el impuesto personal. Y es ahí donde llegamos al 44,45%. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me conviene en definitiva? ¿Ser socio de empresa o tener la plata en el extranjero? ¿Ya? Me llevo la plata al extranjero porque yo allá voy a tener un esquema que probablemente no voy a tributar directamente en Chile porque voy a tener a través de una sociedad, hoy día existe el artículo 41 del traje de la ley de la renta, un mecanismo para controlar eso, pero me resulta más barato porque me va a tratar mejor el sistema extranjero que tener la plata invertida en Chile. Si yo no tengo invertido mis recursos en Chile, Chile crece menos porque tiene menos ahorro y tiene menos recursos para invertir en proyectos acá mismo. Claro. Estamos conversando con Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren y Asociados. Luis Felipe, además de los elementos los que hemos estado comentando, mencionabas también algunos temas de la vivienda y se busca la eliminación del impuesto territorial, de las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. La discusión aquí grande es si esto es regresivo o no, considerando que las viviendas de los estratos más bajos ya están exentas de esto. En realidad se dice esto beneficiaría más a las personas de los estratos más altos. Es una verdad que yo creo que es muy relativa. Vamos por la historia. Ya. Desde el punto de vista histórico, el impuesto a los bienes raíces va a cumplir 100 años el próximo año, ¿ya? Como lo conocemos ahora más o menos, ¿ya? Y este impuesto nace ya por 1828, ¿ya? Cuando Chile le debía plata al gobierno británico y se estableció por primera vez un impuesto a los bienes raíces para poder pagar esa deuda. Se arrastraron estos impuestos, pero como está parecido hoy día, desde 1927. ¿Ya? Tuvo un cambio grande ahí a fines de la década de los 60, pero este impuesto tiene varias derivadas. Tiene derivadas sociales, por ejemplo, porque segmenta. Escuchaba por ahí en algún programa hace unos días un comentario que hizo un decano de una facultad de economía que dice, mire, bueno, quien tiene una casa y no puede pagar las contribuciones tiene que cambiarse de casa.
Pero indudablemente eso te genera una brecha social y desigualdad, porque además es muy injusto que si alguien, ponía en clases un ejemplo, un matrimonio, ¿no?, de profesores jubilados que se compraron a fines de los años 50 una casa a cuadra y media a la Plaza de Rengo. Esa casa tiene porque por estar en el centro, tiene un avalúo hoy día muy alto y pagan contribuciones muy altas. Y ellos tienen pensiones de 400.000 pesos cada uno y las cuotas son de 500.000. Se tienen que ir de su casa. Y si ellos pagaron impuestos a la renta toda la vida, hoy día pagarían IVA, pagaron impuestos de timbre y estampillas por el mutuo, pagaron impuestos a la renta por los sueldos que percibieron cuando pagaron esos dividendos. Entonces, desde ese punto de vista, eso sí que es regresivo. Tener que vender una casa que tienen ellos a una cuadra y media a la Plaza de Rengo e irse a lo más afuera posible para no pagar, ¿ya? Entonces, es una derivada muy compleja. Sí, ahora, ese ejemplo tiene toda la lógica del mundo, Claro. y toca también una cierta fibra, pero ¿cuántos casos de esos realmente hay, si es que vemos los números? Yo creo que son más de los que uno cree, ¿ya? Por ejemplo, acá todas estas comunas del sector oriente, pero no hablemos solo de Barnechea o de Vitacura o Las Condes, sino que vámonos a Peñalolén, incluso en Ñuñoa también, ¿ya? Hay harto, y en las ciudades, en las regiones, porque yo siempre digo, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Siempre nos juntamos aquí en Santiago para hablar, ¿ya? Pero pensemos en las regiones, en Arica, en todos lados hay. Ahora, también es un impuesto que es muy complicado, porque si tú dejas de pagarlo, ¿qué es lo que ocurre? Te rematan la casa. Sí. Puede que en plazo mayor o menor, pero te remata el fisco de la casa. Entonces somos todos arrendatarios, por una parte. Ahora, si lo miras desde el punto de vista de los grandes números, el 87% de las propiedades están exentas. Por eso y el 13% paga, y ese 13% le cobran sobretasa a los propietarios. Y si está en zona de expansión urbana, te cobra un poco más. Entonces, se ha ido gastando mucho esta piedra del impuesto territorial y hace que sea impopular. Hay un estudio también de que la morosidad en el impuesto de hace pocos días, el impuesto territorial, ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque a lo mejor ya es desproporcionado. Nuestra Constitución dice o porque creen que se va a eliminar y de alguna manera también se van a condonar, no sé. Ahí el efecto cae, dices tú. Exacto, sí, no sé. No. Bueno, sí, los seres humanos somos muy especiales. Por eso. ¿Ya? Pero podría ser. Ahora, yo creo, personalmente hablando, que el impuesto territorial requiere reforma. La opacidad también de cómo se determina o se calcula la base imponible, que es el avalúo fiscal, ha tenido larga polémica. Todavía no se termina esa historia, ¿ya? Sí. Entonces, un impuesto que requiere entrar al quirófano, pero no para respingarle la nariz, sino que hay que ver de cómo está verdaderamente este impuesto. Y pareciera, la tendencia en el mundo también es que a ampliar la base, aunque tú pagues 2.500 pesos por cuota, pero tienes que pagar. ¿Por qué? Porque hay una cultura también en Chile de ponerse a la fila, ¿ya? También se habla esta estafa social, o sea, gente que tiene muchos o altos ingresos, pensemos 3 millones de pesos, no pagan, ¿ya? Y ahí podemos citar muchos ejemplos, y por esa razón, porque sus ingresos son oscuros, se colocan a la fila de los subsidios y los reciben. Y con eso perjudican a mucha gente. Entonces tenemos que mejorar la institucionalidad de cómo determinar las personas que son merecedoras de acceder a esos beneficios. Y hoy día, por ejemplo, en el artículo 85 bis del Código Tributario, el Servicio de Impuestos Internos tiene la herramienta. Todos los meses de marzo, los bancos le informan los movimientos de las cuentas corrientes. Salió la norma y ya empezó mucha gente a cobrar en efectivo, ¿no? Ya no uso la tarjeta, ¿te fijas? Entonces, esa cultura también de buscarle la quinta pata al gato distorsiona mucho, ¿ya? Y eso pega también en todos los segmentos. Sí. A propósito de mal uso, se propone también una regularización del fut histórico. Sí. Bueno, recordemos que el FUT había sido eliminado por el mal uso justamente que se le había estado dando al instrumento y por algunos casos emblemáticos. ¿Cómo se cuida el sistema para no caer nuevamente en eso? A ver, siempre que las cosas son, como dicen los matemáticos, elevados a n, son indeterminadas. Entonces, en mi concepto, el sistema integrado es el mejor sistema porque ayuda al crecimiento, ¿ya? Se van reinvirtiendo las utilidades. Que se una el impuesto que pagamos las personas con el de las empresas. Con el de las empresas. Básicamente. Que sirva como abono. Porque eso te incentiva a mantener reinvertidas las utilidades y hacer crecer los negocios, ¿ya? ¿Cuál era la salida por la caletera? ¿Ya? Que se hacían retiros para reinvertir, algún tiempo hasta el año 2012, después se terminó con esa situación, pero los retiros para reinvertir en realidad se los gastaban. Entonces aparecían los refugios en la nieve, ¿te acuerdas que subían, sacaban fotos a los jeeps, en fin? Eso
trae como consecuencia que sea impopular el sistema, pero no significa que es malo. Entonces, le colocaron cortapisas y sacaron los retiros para reinvertir. Entonces, lo que tiene que hacer aquí para sacarle el N, ese sistema tiene hacia atrás un punto. Regulemos el uso de las pérdidas tributarias. ¿Ya? O sea, porque era infinito. Sí. Y vía fiscalización se empezaban a recortar. Y ahí a fines de los años 90 hubo también hartos escándalos por devoluciones que se solicitaron. Echa la ley, echa la trampa, se dice, bueno, procuremos que no haya trampa y tenemos las herramientas en el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar. Y por otro lado, uno de los grandes problemas fue de que tú mantenías invertidas las utilidades, y por eso que el FUT y toda esta cosa, indefinidamente, y tú no tributas personalmente cuando no retiras. Bueno, hagamos un incentivo, por eso esta es una proposición mía. No eliminemos, sino que señalemos un plazo en el cual tú vas a poder mantener invertida tu utilidad, y eso tú vas a calcular la rentabilidad de tu proyecto. Pero, por ejemplo, 10 años. Si no retiras 10 años, tú no vas a tributar. Pero al año 11º, si retiras, vas a tener que tributar con un 5%, y haces una tasa progresiva, de manera que te sea muy conveniente retirar y pagar el impuesto personal y no dejarlo elevado N. Con eso nos acercamos a que el sistema produzca efectivamente lo que tiene que producir y no dejar esas utilidades en posada, porque son cientos de miles de millones. Durante mucho tiempo se le ha querido pegar un guantazo a eso de páguenme por las utilidades que usted tiene retenidas. De hecho, bueno, el ISFUT, el ISIF, fueron a tratar de mitigar eso y fueron un éxito. ¿Ya? Bueno, hoy día podemos cortar esa dinámica diciendo a partir del 10º año usted comienza a pagar impuestos si no retira. Y una tasa progresiva. Eso podría ser una solución. Sí. Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren y asociado, fue miembro también de la Comisión Tributaria de la CPC. Es todavía miembro de la Comisión Tributaria de la CPC, así que también sabe justamente de propuestas. A ver si es que escuchamos una relacionada con el FUT también más adelante. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias por la invitación. Muy bien.